donde empieza la aventura de la vida. Somos en mar y tierra, quien te recibe con los brazos abiertos. Somos el corazón que te alegra y que impulsa toda una nación. Somos el buen sabor de boca que deja la tradición. Somos memoria y vivimos con orgullo nuestra herencia sagrada. Somos Santa Elena. Somos Brisa TV, por una provincia libre de violencia. Este programa es de entretenimiento, con clasificación A, apta para todo público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra gente maravillosa de la provincia de Santa Elena. Sean todos bienvenidos a este su programa Ricas Tardes con Berito. Gracias a toda la gente que desde ya están conectados en la señal abierta como es Brisa TV, canal 23 o 74, donde usted solamente prende la pantallita y estamos transmitiendo en vivo y en directo, y también para toda la fanaticada de nuestra fanpage. Oiga, si usted no puede ver el programa el día de hoy, lo puede ver pues mañana pasado o en la tardecita por nuestra fanpage, queda grabado totalmente. Y así es, mi gente. Y bueno, saludando también a las 3 cabeceras cantonales: Santa Elena, La Libertad, Salina, nuestra zona norte. Besos y abrazos para nuestra gente que ya están conectada, y para nuestra gente hermosa de la zona sur. Besos y abrazos virtuales para todos ellos, y gracias por estar conectado día a día, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde en adelante. Así que para mí es un gusto, soy Berito Lor, un día más con todos ustedes, y este programa es apto para todo público. Venimos recargados como todas las semanas, mi querida gente, con gente pues invitados de lujo como siempre, como no pueden faltar aquí en nuestro programa Ricas Tardes con Berito. Y de verdad pues saludando también a mi fanática número 1, mi querida mamita Brice Zambrano. Besos y abrazos desde Barcelona, España, y olé a mi hermosa hija Melanie, a mis hermanos, a toda mi familia hermosa también desde Chanduy, del Cantón El Empalme, de Guayaquil, de todos lados, de todas las provincias también, a toda la fanaticada y a toda la gente maravillosa que nos sigue. Ya saben, denle like a la página y vamos creciendo de la mano. Hoy día tenemos a una invitada de lujo que usted debe de conocer. Ella es
chilena y ecuatoriana, y nos trae una gran novela. Así que mi gente, se viene nuestra querida escritora. Ella es Mandrágora Cherry. Bienvenida, mi hermosa, a esta programación. Hola, muchas gracias. Mucho gusto a todos. Es un placer estar otra vez en esta casa. Le comentaba que hace 20 años que no estoy aquí en Brisa TV. Tuve la oportunidad de presentar mi primer libro, Escorbán, aquí en Brisa TV. Entonces, para mí es un honor, y aparte de un honor, todo un placer. Agradezco mucho la oportunidad de conocerla personalmente, porque ya la había visto por ahí. Por ahí me... Ajá, ya tenía el placer de verla. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, me siento como en casa, me siento feliz de presentar mi más reciente obra, que se llama A mi edad. Entonces, no sé, usted dirá que mi hermosa, de verdad, pues qué gusto tenerte, y como lo acaba de recalcar, pues 20 añitos, los 20 añitos regresa aquí a tu casa televisiva, ¿verdad? pues con entrevistas y como siempre, dando de qué hablar, porque ella es una escritora profesional. ¿Ya llevas cuántos años ya escribiendo, mi querida Mandrágora? Bueno, yo escribo desde como los 13 años, desde los 13 años de edad. Sin embargo, mi primera novela, que es esta, Escorbán, Escorbán, ¿verdad? ajá, empecé a escribirla como cuando tenía 18 años, algo así, y la terminé como cuando tenía 23 años. ¿Y qué te motivó, qué te incentivó para ser escritora? ¿Cómo lo haces? A ver, a mí no me sale ni una, ni una narración así, algo narrado me sale. Bueno, como yo le decía ayer, yo creo que el arte está en el aire. Solo no hemos hecho hincapié, tal vez no nos hemos esforzado mucho, o tal vez también tenemos otros talentos, otros gustos. Mi motivación creo que fue porque yo creo que la escritura nos da la oportunidad de decir algo. De expresar, ¿verdad? De expresarnos, de dejar algo para la sociedad. Un granito de arena. Quizás un libro pueda parecer algo simple, quizás algo, ¿cómo le puedo decir? Como que ves a alguien que esté escribiendo y dice, ay, bueno, ¿será que está perdiendo el tiempo? Exactamente. ¿Será que...? Algo que no tenga importancia. Eso, que no tenga importancia. Yo creo que aún los libros que tienen una trama ligera tienen algo que aportar. ¿Ya? Entonces, precisamente... Algún mensaje, ¿verdad? No, para nuestra gente. Un mensaje que nosotros podemos dejar para la posteridad. Algo para enseñarle a las personas más jóvenes, porque yo, por ejemplo, tengo 44, pero habrá alguien que tenga 43, 42. El legado, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y nuestras vivencias pueden ayudarnos a que las personas detrás de nosotros no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Y a veces nuestros ojos ven algo que los demás no conocen, no ven, y podemos servir como dirección. Entonces, eso sí se deja ver. Y además que yo en la literatura empecé leyendo Corintellado, leyendo, por ejemplo, La Guerra y la Paz. Esto empezaba desde pequeñita, ¿verdad? Exactamente. Elena. Exactamente. Mi mamá es química bióloga, pero ella era ganadora de libros leídos. También esto viene de familia, ¿no? De generación. Es más, yo soy tataranieta de Teodoro Wolff, biólogo alemán que descubrió las Islas Galápagos. Él aparte hizo libros sobre orquídeas y cosas. Y aparte Muy reconocidos, ¿no? Libros muy reconocidos. Claro, libros sobre la geografía de los volcanes, esas cosas. Si no me equivoco, de Galápagos, algo así. Entonces yo creo que ya me viene por ese lado. Ya viene la sangre ya con lo de escritora, y sobre todo, pues, como siempre, como lo recalcaste, dejándole un mensajito, ¿no? ¿Verdad? A la gente, ¿no? ¿Cuándo fue tu primer lanzamiento? El primer lanzamiento, precisamente, si no me equivoco, ya tiene como 20 años. De Escobar. De Escorbán. Escorbán, sí, aquí está. Sí, Escorbán, sí. Aquí la tenemos en pantallita. Esa, la traducción es Mi ofrenda a Dios. Es una novela socio-religiosa que precisamente intentaba hablar sobre el machismo, el feminismo, sobre la religión. Yo creo que en todos los tiempos ha habido una diferencia en el machismo y el feminismo. Batallando junto ahí, ¿no? Exactamente, pero actualmente ya no se ve quién tiene la razón. Solo
Si yo soy mujer, quiero demostrar mi punto de vista al margen si tengo la razón o no tengo la razón. Y como dicen, no dar su brazo a torcer. Exactamente, y lo mismo los hombres. Muchas veces que porque son hombres uno debe callarse, uno debe aceptar, agachar la cabeza. Entonces, yo creo que precisamente de eso se trata Escorbán. Escorbán, ¿no? Ajá, habla sobre el amor, sobre la búsqueda de la verdad, porque habla de religión, sobre cómo la religión dividió ya no fronteras, porque las fronteras son las que dividen los países, pero si no corazones. Ahora un evangélico casi no se lleva con un católico con un testigo de Jehová, un musulmán no habla con los cristianos porque con religiones separadas, ¿verdad? Exactamente. Y ahora la religión se hizo como un club, entonces de eso trata. ¿Y cuántos capítulos tiene Escorbán? Escorbán tiene 12 capítulos. 12 capítulos. Porque precisamente al final dice, y el 13 no te lo digo, porque yo quería hacer una segunda parte. Tiene 340 páginas, ¿verdad? Sí, es muy extenso. Es muy extenso, muy bonito. Ajá. Y bueno, estaba yo también ya dándole ahí un ojito, ¿no? ¿Verdad? Porque en realidad pues son varios libros en las cuales pues varias novelas en la cual Escorbán es la primera, la segunda es Perdóname por haber llegado tarde. Sí. ¿De dónde nació? ¿Salió del Chunguito? ¿Qué sé yo? ¿De dónde salió? Bueno, Perdóname por haber llegado tarde es una novela histórica. Ya nació del romance, de mi romance. De uno de los romances, ¿ah? Yo creo, es que lastimosamente yo no soy muy sociable, se podría decir. Si usted me ve, puedo hablar de política, creo, de literatura, creo, pero si es sobre todo interactuar con los caballeros, soy muy parca. Muy mal. Ajá. Pero todas las personas necesitamos romance. Todas las personas necesitamos romance. ¿Ya? Así es, en cualquier momento llega. Entonces yo creo que Perdóname me permitió encontrar el amor que yo no encontraba. Es un libro histórico que habla de un duque, de una chica pobre que se enamora del duque, que lo conoce en sueños. Desde que era una niña supo que él iba a ser su amor, ya, pero nadie le creía porque era una niña y aparte pobre. Y pasaron muchos sucesos y a la sazón terminó siendo la esposa del duque. Del duque, ajá, de su pareja soñada, como ajá, dice. ¿Ah? Exactamente, porque yo creo que eso, el amor es algo predestinado. A veces no nos casamos, es porque no encontramos a la persona adecuada. Quizás la vamos a encontrar mañana, quizás en el camino. Exactamente. Entonces yo creo que el amor hay que más bien esperarlo, ¿ya? Y mientras yo espero, mi amor, nació Perdóname. Nació Perdóname, ajá, que ese fue el tercer libro, ¿no? Exactamente. El tercer libro. Y bueno, perdóname por haber llegado tarde, que es una frase de verdad que se representa con cada uno de nosotros en algún momento, ¿no? Sí. Porque en esta vivencia, pues, hay muchas personas, como lo decías, pues, que bueno, llegan, se quedan, y otras que llegan y se van. Y a veces llegamos tarde al amor, pues. Y a veces llegamos tarde y bueno. Exactamente, por eso. Yo creo que a las oportunidades no hay que dejarlas ir, pero igual hay que ser paciente y hay que esperar. Si nos toca esperar 1000 años, pues esperamos. Y si nos toca encontrarlo mañana, pues lo encontramos. Oye, y esto también bueno, como estamos ya entrando en tema, esto también no hay edad, ¿no? De pronto uno conoce a la persona de jovencita, ¿no? ¿Verdad? De 18 años, 20 años. ¿Verdad? O como no. ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí, es que el amor es relativo. Hay personas que se conocen de 15 años, no sucedió nada, luego se reencuentran 20 años después, 30 años después y terminan casadas. Y ha sido el amor de su vida. Ambos. Exactamente. Es que el amor es como todo en la vida. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo para amar, tiempo para vivir, para morir, para trabajar. Para todo hay su hora. Entonces, si sabemos esperar, vamos a encontrar la recompensa. La ley de vida, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Como dice. Mi querida Mandrágora, ¿por qué el nombre Mandrágora Cherry? Bueno, Mandrágora Cherry, a mí me gusta mucho el pasaje de la Biblia en el que Lea, la esposa de Jacob, no sé si se acuerda que Lea y Raquel se casaron con Jacob en la Biblia, sí, ¿ya? Y Lea, Jacob amaba a Raquel y a Lea no la quería tanto, entonces dice que Lea, el hijo, como sentía pena y la quería mucho, le regalaba una mandrágora que es como una flor exótica muy parecida a la orquídea, ¿ya? Entonces le regalaba la mandrágora y un día Raquel le dio envidia
que le regalara la mandrágora A Lea. exactamente, y le dijo, dame la mandrágora y yo te presto a mi esposo por una noche, o sea, te presto Claro. a Jacob. Y de ahí quedó embarazada Lea. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque La historia, ¿no? Exactamente, La historia. la pureza de la situación, el egoísmo, porque en sí Raquel era quien tenía a Jacob, que era esposo de las dos, pero él la amaba a Raquel. Claro. Y aún así, teniendo tanto, teniendo el amor, teniendo el privilegio, todo le envidió lo más pequeño y lo más puro, que era el amor de su propio hijo. Entonces, eso me llamó la atención, la injusticia, todo, y por eso... Mandrágora. Exactamente, y por eso... Mandrágora Sherry. Sherry. Sherry, tu apellido, Mi sí. nombre. Tu nombre, ¿no? Tu Mi nombre. apellido sí. es Ahumada, Cheribel Ahumada. Ya, sí. Sino que es un diminutivo Cheri. Ahí está, el nombre artístico Sherry, Mandrágora Sherry. Exactamente. Ahí está, de verdad, pues qué bonito, ¿no? ¿Verdad? De dónde nace el nombre, ¿no? Siempre tiene algo representativo, ¿no? Un significado. Exactamente. Y también cuéntanos un poquito sobre autores en la cual pues tú eres fanática. Mire, yo creo que hace mucho tiempo yo era fanática de Corinthi Tellado. Me gustaba mucho el romance de ella, pero con el tiempo yo como que fui madurando, viendo las cosas, entonces vi una entrevista de ella en la que decía que ella no creía lo que hacía, que lo escribía porque eso era lo que vendía. Yo creo que una persona no debe dejarse llevar por lo que vende. Debe una persona escribir lo que cree, al margen si es marketing, no es marketing, no. Yo creo que la persona cuando se dirige la escritura de acuerdo a las ventas, estás como vendiendo tus propias ideas. Entonces, de ahí La Guerra y la Paz me gustó, León Tolstoy, ¿cuál otra? Bueno, yo creo que una de las novelas que más me llamó la atención, yo no sé, El Rosario de María, no sé si usted lo habrá leído alguna vez. Sí, sí, lo he escuchado. Ya El Rosario de María hablaba sobre una mujer madura, tal vez de unos 40 años, fea, que se enamoró de un hombre joven que se crió casi con ella como si fuera un sobrino, ¿ya? Y esa novela, él se enamoró de ella y ella siempre estuvo acomplejada por su amor y por su apariencia. por su apariencia, entonces ella se sentía acomplejada y no quería amarlo. Y dice que él sufrió un accidente y ella se vendó los ojos para cuidarlo, lo cuidaba todo y de ahí él se enteró todo y se casaron todo, pero al final dice, pero ella secretamente fue feliz porque él no podía ver, porque él era ciego y nunca podría ver su fealdad, y yo creo que eso no es amor, ¿ya? Porque no va a prevalecer mi vanidad a mi sentimiento. Entonces creo que una de las cosas más feas, más tristes, debe ser ciega, ¿verdad? Ser ciega debe ser atroz, no ver la luz del sol, no ver a las personas que quieres, no ver lo que haces diariamente, debe ser algo terrible. Y que tú internamente te sientas feliz porque alguien no te va a ver, no amaste realmente. Entonces, creo que esa novela me marcó mucho. Marcó mucho, ¿no? Me marcó mucho porque aprendí que uno debe amar sin medida, o sea, sin límite. Claro. Y no- Me gusta como tal y cual eres y punto, ¿verdad? Y sin limitarnos, porque en sí nuestros complejos son nuestros. Así Nadie es. tiene que pagarlos, o sea, No debo de cambiar porque tú me lo pides, no. exactamente, y no debemos limitar nuestros sentimientos a es que soy mayor, es que soy fea, es que soy gorda, que por eso estoy feliz que no me vean. No, yo creo que cuando el amor es real, aceptamos que a veces nosotros podemos ser vistos como inferior a la otra persona que nos quiere. Y es más, cuando amamos, yo creo que cuando amamos realmente, nos gusta que la otra persona triunfe y a veces que hasta esté por encima de nosotros, porque eso es hasta el amor de los padres. El apoyo mutuo, ¿no? Exactamente, el amor de los padres, a veces ellos menguan para vernos crecer. Y lo mismo es en el amor. Si yo quiero una persona, yo quiero que la persona ascienda. Quizás yo no pueda ascender tan rápido, pero yo voy a ir a su lado. Claro, a la No, par. Ajá, no es que nos limitemos,
pero tampoco que no sintamos que porque él no triunfó, somos felices porque es que nosotros no logramos triunfar. No sé si me explico en ese sentido. Claro que sí, Ajá. mi hermosa. Y bueno, viendo tantas novelas, ¿no verdad? Que te marcaron y como lo comenta, esa fue la preferida, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, fue la preferida. Yo soy muy crítica, la verdad es que, porque por ejemplo, Un escritor que no sea crítico no es escritora. verdad, es que yo creo que soy primero lectora. Yo creo que el mejor escritor es el que lee El que primero, lee, ¿verdad? ¿verdad? Porque de cada uno tomamos la inspiración. De cada uno, a veces no tomamos inspiración en lo bueno, sino también en lo malo. O sea, vemos lo que no queremos ser en un escritor, lo que no queremos decir de un escrito. Entonces, yo creo que todos dejan su Pero- granito de arena. Todo deja su granito de arena y yo pienso que como dicen, el papel aguanta, uno puede expresar todo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo en el Ajá. papel. ¿Cuántos libros te leíste? Muchos. Muchos. sin contar, sin contar. Muchos que yo Muchas tengo. novelas. Ajá, por ejemplo, es las mujercitas, mala para los nombres. Pero tú empezaste desde los 13 años, ¿no? A leer, ¿no? ¿Verdad? A escribir. leer, A escribir. a A leer. leer Mi hermana más pequeñita. mayor, mi Ajá. hermana mayor, que le mando un saludo a Raquel, que está ahorita operada por peritonitis. Ay, Y está en la casa, saluditos. quizás la esté viendo. Entonces, saludos y también saludos a mi familia, a la familia de mi cuñado, a los bailones, a los Ahumada, a todos los que me conocen y a los que no también. Bueno, como le decía, yo empecé a escribir a los 13. A los 13 años, claro. Sin embargo, mi hermana mayor es muy lectora. Ella desde chiquita, desde los 10 años, ya era muy romántica. Y como yo era 2 años menor, ella me leía las novelas. Me leía Las Corintellados. Hasta para dormir ahí le contaba un cuentito, ¿ah? Me leía Mujercitas, me leía novelas así, pues diferentes tipos de novelas. María de Cortizag, ya, entonces poco a poco fui ganando el hábito de leer y el hábito del romance, ¿ya? Y ya a los 13 años yo ya me escondía a escribir. Sin embargo, a mí me tenían prohibido escribir. ¿Por qué razón? Porque yo era una persona que cuando a mí se me ocurría, me nacía la inspiración y yo no comía. Yo no dormía, No paraba. no paraba. Entonces mi mamá ya decía que yo me podía enfermar y me tenía totalmente prohibido. Prohibido. Ajá, entonces yo lo que hacía era, nosotros teníamos una pequeña tienda, teníamos despacho, Claro. entonces yo cogía los papelitos y yo me iba a la cama, me arropaba en la cabeza y me ponía a escribir mis novelas. ¿En serio? Ajá, o si no, en los libros, en las hojitas que estaban sueltas, yo me ponía a escribir mis pequeñas novelas. Ay, qué bonito. Y de ahí poco a poco, ya cuando ya fui madurando, ya mi mamá vio que yo ya fui aprendiendo, que todo tiene su tiempo, todo su hora. Entonces ya mi inspiración como que fue más pacífica, más pausada. Entonces ya mi familia ya se fue involucrando. Un día mi papá, cuando nosotros pusimos nuestra tienda, se fue a Guayaquil. Cuando llegó a la casa, me trajo una máquina de escribir. Ay, porque ya te había visto que ya eso era lo tuyo, Mi mami tu casi fuerte. mi mami casi lo mata, por cierto, porque aún estaba que sí, que no. Alcahueteando a la hija, dice. Mi papá siempre fue así, Ay, bueno, los papás siempre son así, ¿ah? ¿Verdad? Siempre peor a la mujer, ¿verdad? Y mimándola. claro, entonces yo Y creo... ya tenías ahí, ya 13 añitos tenías ahí. ahí ya tenía como... No, a mí me permitieron Menos. escribir como a los 18. 18 años. Yo escribí a los 13, pero yo tenía mis cuadernitos. Ya escondido, todavía estaban Claro, escondiditos. claro, Ya, yo no pude totalmente. hasta tal vez como los 17, 18 años. Ya recién ahí sí, ya Exactamente. lo tomaron en serio. Claro. Cuando yo ya escribía, ya como a los 14, 15 años, ya le mostraba a mi mami los escritos y mi mami me decía, tienes talento, Claro. siga así mi hija, pero con cuidado, pero no de manera como Claro, profesional. exactamente. Sí. Porque aún estaba que veamos si comes, veamos si Sí, sí. si eres controlada, porque yo creo, sobre todo para el crecimiento. Una Claro. persona que esté dedicada al escrito y no coma, no duerma. Sí, no. Y yo, con el tiempo, cuando falleció mi papi, yo me di cuenta que los escritores sacrificamos mucho. Mi papá falleció y yo No miren el tiempo. no me dimos No el miren el tiempo. tiempo. Es que como que en la literatura no hay tiempo ni espacio, ¿no?
suena como trillado, pero es así, porque uno empieza a escribir Y pierdes la noción del tiempo. Exactamente, pierdo la noción del tiempo y todo, y yo en cierta forma, por un lado yo llego hasta arrepentirme. ¿Por qué? Porque mi papá falleció cuando yo tenía 24, 25 años, falleció de cáncer. Y muchas veces sacrifiqué salir a pasear con mi familia por escribir. Por escribir. Por escribir. Mi novela Escorbán me duró 3 años escribir. 3 años. Ajá, Eso te iba a preguntar, 3 años. 3 años de escribirla porque... Tiene 340 Exactamente, páginas. y es todo un estudio bíblico de religión, de cultura general, un poco de romance, entonces me demoró 3 años. 4 de estos capítulos lo escribió mi mami, que también le mando saludos, Lilia Guevara. Entonces, yo creo que como que sacrifiqué mucho por esa obra. Por esa obra. Claro, mi papá... Momentos en familia. Momentos en familias que no llegan, pues uno a veces sacrifica cosas. Y ahí cuando llega la edad que uno le dice a los hijos, vamos a salir, no, mejor me quedo, mejor me quedo. ¿Verdad? Y ahí eso era tu tiempo favorito de escribir. Verdad, pero yo creo que es algo extraño, porque yo me arrepiento en cierta forma de haber dedicado tanto tiempo a escribir al principio, cuando era joven, pero ahora que ya soy mayor me arrepiento de los años que estuve en pausa, porque estuve como tal vez unos 13 años en pausa, escribía, pero publicaba así como así, no las promocionaba. Ah, ya. Entonces yo creo que es como un matiz extraño. Ser escritor tiene como un matiz extraño, porque por un lado me arrepiento de mi pasado, de mi juventud, que como que entregué demasiado. Y después de los 28, 29, siento que entregué muy poco. Es algo tonto, pero así es. Bueno, aquí habemos muchas personas, digo habemos porque también la gente se está ya como que lo pensó también. Dice, bueno, ¿cuál fue mi tiempo que lo he perdido? ¿Será que lo he perdido? No lo he perdido, pero bueno, nosotros vamos a regresar, nos vamos al primer corte comercial y vamos a saber un poco más sobre el gran tema que es A mi edad, la última novela de nuestra querida invitada Mandrágora Sherry. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Visita el consultorio odontológico Bria Dental, donde te ofrece una amplia gama de tratamientos para la salud bucal. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a realizar las extracciones entre zonas molares, piezas superiores y las inferiores, sin ninguna complicación y sin dolor sobre todo. Vamos, acompáñame. Los mejores tratamientos en Bria Dental como ortodoncia, restauraciones y curaciones, extracciones de piezas dentales, blanqueamientos, diseños de sonrisa, endodoncia, carillas, coronas, prótesis en general y curaciones de caries. Los invitamos a todos a Bria Dental, donde queda ubicado justamente en el Cantón La Libertad, en la avenida 9 de Octubre, al frente del Sindicato de Choferes. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Para tu Jackie no hay nada mejor.
El encebollado, sí señor. ¿Quieres disfrutar de un rico encebollado bien servido? Entonces no lo pienses más. Visita Picantería Dieguito. El inconfundible sabor y la agradable atención con todo el sentimiento lojano en Picantería Dieguito. Estamos ubicados en José Luis Tamayo, Barrio Centenario, Avenida 59, Manzana 17, Diagonal Altía. Así que ya lo sabes, el inconfundible sabor y la mágica atención tiene nombre. Picantería Dieguito, el mejor encebollado de José Luis Tamayo. Y buen provecho. Ópticas Campaña. Ópticas Campaña ofrece a la comunidad en general atención a niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad con exámenes visuales computarizados a tan solo $1. Si requieres cambios de lunas, armazones, Ópticas Campaña te ofrece un súper descuento del 50% durante un año con la adquisición de la tarjeta Opticar a tan solo $3. No te olvides de aprovechar el 50% de descuento en lunas y armazones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Contáctanos al 0988 14 08 46. Estamos ubicados en la avenida Quinta entre Guayaquil y Robles Bodero porque tu salud visual para nosotros es importante. Ópticas Campaña. En Ecuador hay una amenaza para los niños y niñas, la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es un enemigo invisible, pero no invencible. Mamás, papás, abuelos, cuidadores. Prevenirla es tarea de todos. A la desnutrición le ganamos todos. Yo soy Máximo y aquí estoy. Fin de espacio publicitario. Bueno, mi gente, nosotros continuamos en Ricas Tardes con Berito y gracias por la señal abierta a Brisa TV y también por la gente que nos sigue en nuestra fanpage. Nosotros continuamos con nuestra escritora profesional, pues con una larga trayectoria. Ella es Mandrágora Sherry. Mi querida Mandrágora, cuéntanos un poquito sobre la editora. ¿A dónde tú te diriges cuando vas a realizar tus libros? Bueno, mire, la verdad es que yo empecé mandando mis libros a editoriales, pero es súper complejo. Actualmente existe una modalidad, no sé si usted sepa que hay una modalidad que se llama secuestro de libros, que hacen las editoriales. Las editoriales buscan personas que no tienen fama y les hacen contratos para publicar sus libros. ¿Qué hace? Ese contrato no le da ni un peso, ni un centavo de dólar, ni un euro. Nada. Nada, pero le limita los derechos. Y ellos, como son personas que no conocen, los escritores son nobles,
no logran vender sus novelas, entonces pasa el tiempo, ellos no la promocionan, entonces el escritor, para poder rescatar su novela, tiene que pagarle $5,000, $10,000. O sea, esto es como lucrándose. Es un negociado. Un negociado, exactamente. Que a usted le hacen un contrato, o voy a ser escritor, voy a ser famoso, voy a tener mi novela en tal editorial, pero la editorial no gasta dinero en promocionar los libros. Entonces da lo mismo. Claro. Entonces, cuando el escritor se da cuenta que su libro, en sí un libro cuando recién nace tiene un tiempo de vida limitado, si no lo promociona, porque como que pierde la... ¿Cuánto es el tiempo que tiene que tener un libro vigente? Es que depende de cuánto se mueva, pero en sí puede ser unos 2 años, así. Si no se mueve, si se mueve tiene más vigencia. Pero para darse a conocer un libro, yo creo que debe ser como los 2, 3 unos años. 2 añitos, 3 añitos, ¿no? Entonces, cuando el escritor ve que no se lo promocionan, entonces él quiere retirar el libro y venderlo por su lado. ¿Qué pasa? Que para que le rescindan el contrato usted tiene que pagar. Repagar. Exactamente. Entonces, ¿qué hice yo? Ya. Al leer eso, al ver los contratos que me... De personas X, ¿no? De tuyos mismos, que te enviaban a ti. Novelas, yo mandé a editoriales de España, a editoriales famosas. Esto pasa a nivel mundial. Las editoriales famosas son las más difíciles de obtener un contrato. Y cuando yo trabajé en la notaría de Salinas en total como por 10 años, se podría decir, porque yo iba a Chile, venía, trabajaba 1 año, 2 años, me iba, así. Entonces yo conozco mucho sobre leyes. Cuando me mandaban un contrato, una editorial de España, de Argentina, de Inglaterra, yo leía el contrato y ¿qué es esto, Dios mío? Y yo no mandaba. Entonces, de ahí decidí yo crear mi propia editorial. La propia editorial, ¿no, verdad? Creamos nuestra propia editorial. Yo a mi mami yo le decía, mami, yo puedo hacer mis propios libros. No vas a poder. Mami, que yo puedo, si yo trabajé en una notaría, sé todo sobre escribir, todo sobre el Word, todo sobre eso. Y mi mami no me creía. Y un día decidimos con mi hermana chica, mi hermana menor, que siempre me acolita en todo, decidimos intentarlo. Me compré impresora, me compré guillotina, me compré una grapadora y a empezar a hacer todos los materiales. Pero dio la mala suerte que 3 veces intenté hacer la editorial y 3 veces tuve problemas. Mi abuela se enfermó, y otra... Hubieron calamidades domésticas, exactamente, ¿no? Y tuve que vender todo para darle el dinero a mi mamá. Entonces, a la tercera vez ya... La tercera es la vencida, como dice, ¿ah? Allá en Chile logré hacer mi editorial. Mi hermana aprendió lo que es maquetado, lo que es publicación en InDesign, todo. Entonces mi hermana me hace las carátulas. Ahí está el equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo sería mi hermana menor, ella es la que hace la principal. La publicación, todo eso. Mi mamá es la corrección, mi hermana menor también es corrección ortográfica. Entonces, yo soy la que escribo, mi hermana dice que es lo que hago, lo menos que interesa. Que es escribir las novelas y las novelas, capítulo por capítulo, de inicio a fin. Porque lo que le toca es escribir, o sea, corregir. Cabe acotar que yo cuando era joven, o digamos lo que más joven para decir que aún sigo siendo joven, cuando yo era más joven, yo no era tan apegada de la ortografía. Yo soy de la creencia que la ortografía en cierta forma es como vanidad. O sea, usted ha visto una persona, usted pelea con alguien por Facebook, todo, y no importa lo que usted diga, y si le falta una cosa le dice, ¿sabes qué? Voy a poner la coma primero. Yo creo que una coma no es más importante que lo que dice. Que lo que exprese. Que lo que intentamos enseñar. Entonces, yo toda la vida fui fanática de matar la ortografía. Pero con el tiempo fui aprendiendo, ya soy más sosegada en eso. Pero en cambio mi hermana es la otra cara de la moneda, ella también escribe. También es escritora, tiene sus novelas por ahí, ha ganado en Wattpad, todo eso. Pero ella es la otra cara. Esa niña, ella sabe dónde va una coma, un punto. Todo detallado, que no se le quede nada. Y mi mami, en cambio,
es lectora, ella fue campeona de libros leídos, todo, entonces. Ay, perfecto. Yo lo primero que hago, cuando yo hago una novela, yo tomo unas cuantas hojas y le digo, mami, estoy haciendo esta novela, tenga. Me siento en un rincón y espero en silencio a que mi mamá lea. Corrija. Que la lea. Claro. Y mi mamá me dice, después hago unas 10 hojas y mi mamá me dice, así, si es buena, ay, hija, ¿y cómo va? Dime, escribe más, hija. Y cuando no, dice, ni pierdas tiempo. Entonces, no le gusta. Entonces, ¿tú qué haces ahí? No la continúo. No la continúas, ¿no? continúo porque lo que pasa es que yo creo que una novela la hace un escritor, pero la hace para el lector. El lector tiene que ver el punto, ¿no? Interesante, exactamente. interesante. Yo creo que mi mamá es muy diversa. Muchos dicen, ay, es que la mamá es el principal fan. Siempre te va a decir que está buena las cosas. Y siempre, claro, siempre las mamás son las primeras fanáticas. Pero también mi mamá es la principal crítica. Yo creo que en eso... Porque ella es lectora. Claro. Y aparte yo creo que cuando queremos a alguien, al margen de si la persona te da una calificación o te va a decir, claro, sí a veces puede que se ofenda. Pero si la queremos, no queremos que haga el ridículo. Pues. Así es, entonces claro. Mi mamá es de esas personas que ella dice, no, hija, en esa eso no va, esa sí va. Exactamente, y simple y llanamente no la continúo porque si no va a traer a un lector, es que lo que pasa es que en sí a un escritor le nacen 10.000 ideas. Cuando yo voy a hacer una novela, ya se me han ocurrido 10.000 historias. 10.000 historias. Ajá. Entonces yo cojo de aquí, escribo unas cuantas hojas acá, escribo unas cosas para la otra y para la otra, para cada novela. Exactamente. Y hay novelas que tienen 20 años que ni siquiera las he terminado. Ajá. Que nomás están como a la mitad y es porque no ha llegado su hora. Pero hay novelas que sí están ahí, que nacen y crecen y se forman solitas. Y las terminas, ¿verdad? Las termino. Así como viene pues la última que estás ya en promoción, pues que es A mi edad, ¿verdad? A mi edad. Justamente ya la pasamos aquí, mi querido Carlitos, en pantallita, A mi edad. ¿Por qué A mi edad? Bueno, A mi edad es una novela que la hice principalmente para mí. Mire, yo creo que yo tengo 44 años y como le dije, soy soltera. Soltera, nunca se ha casado, nada. Exactamente, sin compromiso. Sin compromiso. En sí, porque yo no creo que el amor sea obligado. No creo que deba enamorarme o casarme porque no me digan solterona o por el que dirán. Ahora, actualmente, lo primero que preguntan, si tú eres soltera, ¿eres lesbiana? ¿Te gustan los romances libres? Cosas así. No, yo creo que en mí simple y llanamente no tuve tiempo para enamorarme, no tuve tiempo para encontrar a la persona adecuada. Mi papá falleció cuando yo tenía 25 años y me tocó ser la cabeza de la familia. Desde antes mi hermana se casó a los 19. Al casarse a los 19, como no había hombre en la casa, mi papá era 20 años mayor que mi mamá. Entonces él sabía que tarde o temprano iba a morir y él me entrenó a mí para ser el hombre de la casa. Me enseñó a arreglar luz, a arreglar las cosas del agua, a ver del centro. Eres una todóloga, o sea, resuelves en la casa. Te podría decir, no porque quiera, sino porque debo. Claro. Porque yo, si es que alguien se enfrentaba a mi familia, yo era la que sacaba la cara por todos. Si es que tenía que dar un golpe, pues también le daba ahí, le caía a zapatazo o a puñete. No soy de puñete. Me gusta mucho el kata. Me gusta mucho el kata. La kata es la Steven Seagal utilizaba, es con palmas abiertas. Sí. Y es bastante destructiva. Lo que pasa es que las mujeres no podemos casi dar puño porque tenemos nudillos muy, muy delicados. Por eso muchas mujeres se confunden en eso, intentan defenderse y somos muy vulnerables aquí y por las uñas. Bueno, yo las tengo cortas. Así que me acostumbré a defender. Gracias a Dios no me ha tocado casi defenderme así, pero si es que yo tengo que poner la cara. Claro, eras la cabeza principal, pues, ¿no? Entonces, en el hogar. Yo no tuve tiempo para enamorarme. Y descubrí que después de un tiempo que todo el mundo me decía,
a los 38 años ya pronto ya no vas a poder tener hijos, pronto ya no te vas a poder casar, ¿quién te va a querer si no tienes hijos? Tienes que encontrar un divorciado, un viudo. Yo no estoy en contra de casarme con un viudo, un divorciado, una persona mayor, porque a mí mismo siempre, desde chiquitita, me gustaron los mayores. Ya, las personas a mí me gustan mayores. Exactamente. Pero estoy en contra en que me limiten a mí. Ya. Y después de un tiempo yo entendí que las mujeres a veces miramos a alguien joven, ¿ya? Y no es pecado. No es justo que porque tengo 44 años me limiten, y precisamente a mi edad trata de eso. Como una mujer de 40 y tantos años, ella se enamoró de alguien joven, el jefe de ella. Eso trata en la novela, ¿verdad? La novela, aquí, precisamente, spoiler. Aquí está, a mi edad. Trata precisamente de ahí esa. tenemos ahí en pantallita, pues, los inicios, ¿no? La dedicatoria, el prólogo. El prólogo. Precisamente es una novela bonita, a mi mamá le fascinó y yo creo que personalmente yo me enamoré de la novela, ¿no? ¿Verdad? ¿Te identificaste en la novela? Totalmente me identifiqué porque precisamente es lo que vivimos las mujeres. Yo no sé si usted sabe que en China hay un grupo de mujeres que les llaman las restantes. Las restantes. Las restantes, las que sobran, las restantes. Las mujeres de sobra o las restantes. Porque son mujeres que no se han casado. Y yo creo que la gente lo ha confundido. Creo que la gente cree que muchas mujeres estamos solteras porque queremos estar solteras. Y no es verdad. Y no es así, ¿verdad? No es verdad. Solamente que queremos encontrar a la persona adecuada. Ideal. Exactamente, a la que compagine con nosotros. Y no queremos sacrificar... el tiempo valioso, ¿no? El tiempo valioso desaprovecharlo, ¿no? Exactamente, desaprovecharlo y quizás si nos equivocamos y elegimos a la persona equivocada, va a venir detrás la persona correcta y nosotros ya no vamos a estar disponibles. Entonces, yo creo que a veces, aunque suene dura, es mejor estar solo que mal acompañado. Así es. La persona, bien dicho. La persona que nos ame nos va a luchar, va a buscarnos y si es para nosotros nos va a encontrar y nos va a alcanzar. Y si no es para nosotras, yo soy de la creencia que no hay que llorar por la leche derramada. Lo que va a pasar aunque nosotros nos opongamos. Y lo que no va a pasar, aunque nosotros luchemos por lograrlo, no lo vamos a lograr. No va a ser, ¿verdad? Así que las cosas están en manos de Dios. Entonces, yo creo que la novela trata de eso, es de una mujer que la humillaron por ser soltera, por nunca haberse casado, todo eso. Era una mujer relativamente bonita. Y ella no sabía que el jefe, que era un hombre muy metódico, muy perfeccionista, estaba enamorado de ella. Y un día en que la insultaron, se emborracha y termina casada con él por error. ¿Ya? Termina casada y lo peor es que ni siquiera sabe que está casada, pues. Y él no quiere decirle que está casado porque no quiere que se divorcie de él, entonces empieza un suceso de cosas bastante una novela, jocosas. pero hay bien bastante jocosa. Interesante. Exactamente. Interesante. Es una trama ligera, pero en su ligereza tiene muchos puntos que yo quise resaltar. Puntos en la vida, ¿cómo puede ser? Yo siempre digo, y la gente no me cree, pero es que las mujeres tenemos tiempo de caducidad, en verdad. ¿Usted cree que no? No sé si usted tenga hijos. Sí, tengo 3 hermosos hijos. Precisamente por eso usted no siente el tiempo de caducidad, porque el tiempo de caducidad nos lo han puesto a nosotras las mujeres solteras. Usted ya tiene hijos, entonces como que usted ya le sirvió a la patria, se podría decir, a la sociedad. Pero a las mujeres como yo, que no hemos sido casadas, que no hemos tenido hijos, es como, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿Y cuándo? A mí alguien me dijo, una vez en Chile, una amiga que según ella era psicóloga, me dijo, debes tener una vida muy triste. A mí me das pena, porque tu vida debe ser muy triste, nunca te has realizado como mujer, no te has casado, no has tenido hijos. Y le digo, no. Los seres humanos, al margen de si somos hombres o no somos mujeres, somos más que tener un hijo, más que ser padre, que ser madre. Somos un compendio de situaciones, de vivencias, de pensamientos, ¿ya? Entonces, que yo no me he casado es porque a mí no me dio la gana,
porque no encontré a la persona adecuada. Y no es que fui moderna, que busco a alguien, al príncipe azul, al rey de Asturias, no. Yo busco a la persona ideal. Entonces, de eso trata la novela, como poco a poco el amor llega. A veces no lo buscamos y a veces le rehuimos, porque a veces también nos asusta. Exactamente, y nuestros propios complejos nos limitan. Entonces habla de eso, de cómo nos limitamos nosotros mismos y cómo nos limita la sociedad y nos ponen una fecha de caducidad, porque yo a los 38, 39 años me decían, si ya no te casas a los 40, 41, 42, ya no vas a poder tener hijos y ya no te casaste, pues. Ya está en la percha, como dice. Exactamente. Oiga, pero eso aquí, bueno, se da pues en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Porque si vemos en el primer mundo, pues en los países en Europa, ¿no? Allá de 40 años recién como que está terminando la época de la soltería, ¿verdad? De la vivencia, y desde ahí, desde los 40, 45 años en adelante, pues recién va tomando ya como, ya es hora de casarme, así, a esa edad. Entonces, bueno, nosotros aquí, pues los latinos, nosotros los ecuatorianos, si ya tienes 20 años, 25 años, estás en la percha, dice. Sí. Imagínate, ya tiene ya 30, 40, entonces como que ya... Pero bueno, eso es lo que se vive y también cada uno se vive bajo la mentalidad de las personas, de cada ser humano, ¿no? ¿Verdad? Cada uno somos un mundo diferente, sí. Y en la cual pues por eso nosotros tenemos que educarnos y tener valores. Este libro está muy interesante, va dirigido a muchas mujeres y sobre todo ya ha tenido reconocimientos. Sí, este libro fue presentado en la Feria del Libro Internacional de Antofagasta, fue muy reconocido, la verdad. Las personas que lo leyeron les ha gustado. ¿Por qué? Porque da un punto de vista diferente. Es verdad que los países primermundistas son más abiertos, pero a la vez yo creo que es una realidad que la viven internamente las personas, porque aún las familiares siempre están que cuando te casas, cuando me das nietos, todo. Entonces yo creo que es algo, por ejemplo en China, ya le digo, existe el grupo que se llama las mujeres restantes, porque son mujeres que no se han casado, muchas por trabajo, muchas porque no encuentran a la persona adecuada, muchas porque no tienen tiempo, o también porque muchas veces tienen problemas familiares, y los hombres en algunas ocasiones creen que al casarse con alguien cargan con la carga de la familia, valga la redundancia. Ya, entonces eso limita en países como la India, en Arabia Saudita, en el Medio Oriente en general. Si te casas muy viejo ya perdiste, pues si a los 16 años ya están casados, todo eso. Claro. Entonces yo creo que en lo general la mujer siempre ha sufrido eso. Nos limitan demasiado, y yo creo que mi novela trata de eso, trata de hacer ver a las mujeres que estén pasando por mi situación, que puede que sean pocas, que pueden que sean muchos, que entiendan que el amor, como todo en la vida, tiene su hora, ¿ya? Y si nos adelantamos a amar, puede que amemos a la persona equivocada, ¿ya? Y puede que perdamos a nuestro verdadero amor. Yo creo que a veces también dice que nosotros buscamos el pájaro azul, ¿verdad? No sé si se acuerda la historia del pájaro azul, de que alguien lo fue a buscar por todo el mundo y luego estaba en su ventana, queriendo decir... Estaba al lado. Exactamente, queriendo decir que muchas veces esperamos lo mucho y no nos damos cuenta que lo tenemos al lado, ¿no? Exactamente, o por querer mirar el sol, no vemos que hay estrellas y que hay luna. Entonces, creo que el amor tiene muchos matices y mucha importancia, y tenemos que darle la importancia real. Como le decía a usted, actualmente el amor es como... Es más fácil que cambiarse de camisa. Porque usted va a una disco, se consigue un chico y se va con ese chico. Actualmente está la modernidad. Así es lo moderno. Pero usted va al mall, usted ve una blusa, usted no va a decir, préstemela, me la llevo a la casa, me la pruebo, tengo una fiesta, me la pongo, si me queda bien, si me gusta como me veo, me la quedo. No, usted paga la blusa, usted se lleva la blusa. Y se adueña de la blusa, es suya. Es suya, y de ahí
Usted si quiere la regala, la bota, la guarda, lo que sea. Verá lo que hace. Exactamente, pero ahora el amor es menos importante que una blusa, que unos aretes, más nos tomamos la molestia de elegir los pendientes para el domingo que un novio para el fin de semana. Entonces, precisamente de eso trata, de que uno debe esperar porque el amor llega. El amor es serio, ¿verdad? Y el amor cuando llega, pues tiene que llegar a quedarse. Exactamente, y el amor llega. Y el amor y el sentimiento es el mismo. O sea, la persona puede tener 18 años, puede tener 30, 40, 50, el sentimiento es el mismo, el enamorarse es lo mismo. Sí. O sea, no es que varía, sino que siempre va a ser el sentimiento y igual. no podemos limitarnos también, no podemos dejar que nos digan, cásate porque te vas a quedar solterona, no. Cásate porque no vas a tener hijos. A mí una de las cosas que me dicen es, ¿y quién te va a cuidar en tu vejez? Y yo les digo, ¿quién ha dicho que los niños son niñeros? Los niños no son niñeros. Y uno tiene hijos y los hijos son prestados. Exactamente, y se supone que uno debe tener hijos para uno darle amor a los hijos, para uno cuidar a los hijos, para uno enseñarle a los hijos y hacerlos crecer, no para que me cuiden de viejito. Y enseñarlos a volar. Exactamente, Así entonces yo creo que en el amor hay que ser muy fuerte en esta vida. Así es, mi querida Mandrágora, pues de verdad un bonito tema que hemos estado conversando. Ya saben, la vivencia de cada uno de nosotros como parejas, con el amor, a los románticos y también sobre todo a nosotras las mujeres. ¿Verdad? Aquí tenemos a Fernando Sánchez también, saluditos, 12 capítulos, dice, bueno, le gustaría el libro, que le regalen un librito, dice, Stalin, saludos desde taxista a full sintonía, dice. Muchísimas gracias a la gente que están conectados. Y bueno, pues mi querida Mandrágora Sherry, cuéntanos tus proyectos en un futuro o proyectos ya que se están dando. Claro, bueno, en sí estoy terminando varias novelas. Estoy terminando una novela que habla también sobre el amor así de improviso. Ese que llega sin tocar la puerta. Exactamente. Creo que estoy en una etapa de mi vida en que más me inclino para las personas maduras. ¿Por qué? Porque creo que actualmente vivimos una situación en que las personas maduras ya no sabemos amar. Ya nos limita la sociedad, nos limita nuestra propiedad, nuestros propios complejos. Entonces, precisamente hablo de eso. Tengo como 4 novelas. Tengo una novela que se llama La presa del cazador, que es un thriller. La presa del cazador. Ajá, es un thriller bastante interesante. Ajá, tengo algunos cuentos que he mandado a concursos literarios. A veces me pongo a concursar, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, que hay muchos concursos. Tengo, ¿cuál otro? Sin ser una princesa, que es una historia también muy mía. Muy mía. Ajá. Muy representativa. Claro, porque mi hermana siempre dice es que todas son tú. Es que yo creo que mi mamá, la primera enseñanza que me dio cuando mi papá me trajo la máquina, yo le pregunté, mami, ¿de qué escribo? Quiero escribir, mami, yo siempre he querido ser escritora profesional y quiero escribir, ¿de qué escribo? Y me dijo, mija, usted escriba de lo que sabe. Lo que sienta. Ajá. ¿Y qué mejor que escribir sobre lo que mis vivencias? Entonces, Sin ser una princesa es una historia que la estoy terminando y trata precisamente de una chica que es guardia de seguridad. Yo creo que las mujeres nos encasillan en un estereotipo de zapatitos de taco, vestidito rosado. Delicadas. Exactamente, como delicadas, como tipo simplemente rubia, ya. Pero yo creo que también habemos mujeres. Yo, por ejemplo, cuando mi papá vivía, me enseñó mucho de todo lo que es un hombre. Entonces, no soy tan delicada. Sí. Soy muy fuerte, más fuerte de lo que es 4x4 como los carros. Dice. Oye, yo también no soy, bueno, me ven ahí, claro, pero yo también. Entonces, gracias a Dios, mi familia mucho. Siempre me ha aceptado, pero en la sociedad, por lo general, como que no nos aceptan mucho, ¿ya? Entonces, nos dicen que o nos gustan las chicas, o que somos
la palabra más fea, marimacho, cosas así. Entonces, yo me he visto normal, todo eso, pero sí soy más fuerte de lo normal. Soy más fuerte de lo normal, entonces, precisamente habla de eso, de cómo una chica... Como la mujer va abarcando lugares masculinos, ¿no? Exactamente. En todo ámbito, en los trabajos. Exactamente. Fuertes. Y cómo nos relega la sociedad, cómo nos discrimina. A veces en nuestra propia familia. Entonces, y cómo la chica sale adelante, es una obra de acción, una novela de acción romance, bastante divertida. Entonces, en eso estoy. Tengo como 4 o 5 novelas, pero las más próximas son... ahí ya, exactamente. Ya avanzando ahí cada vez. Yo creo que yo en lo que va de este año las termino, Ya entonces espero que me inviten acá para presentarlas. Claro que sí, mi querida Mandrágora, pues de verdad, pues ha sido un gusto haberte tenido aquí en el programa. Yo sé que a la gente le va a encantar. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Bueno, actualmente yo no sé si les puedo dar mi número de celular porque Sí, lo sí, tengo en PDF, digital. Claro, entonces pueden comprarlo. Actualmente para promocionarlo lo tengo solo a $1, porque yo en sí no quiero lucrar, no quiero enriquecerme. La novela es para ser leída, entonces por mí quienes más los lean mejor. Entonces no sé si le doy el número. Sí, por favor, el número. El 09868 12 578. Ajá. Ahí pueden comunicarse conmigo para poder comprar el formato digital. También tengo en ebook. En físico por lo pronto no, porque yo para venirme de Chile tuve que vender lo que es mi editorial. Actualmente estoy en planes de querer volver a ponerla, pero usted sabe que cambiar de país no es fácil. Ya te veniste de Chile a quedarte radicada. Sí, Dios mediante sí. Acá, yo creo que allá he tenido bastante tiempo, son casi 20 años creo, entre idas y venidas sí, pero aparte mi hermana está lesionada, entonces queremos estar acá y lo voy a intentar. Entonces quiero ponerme la editorial acá o buscar trabajo en el área cultural. Entonces, Dios mediante pase por acá, a menos que él diga lo contrario, porque nosotros proponemos, pero Dios dispone. Así es, mi querida Mandrágora Sherry, de verdad, pues ha sido un gran gusto. Igualmente, al caballero. Al caballero se ha ganado el libro. Sí. Se ha ganado el libro al caballero. A ver, aquí lo tenemos, Fernando Sánchez se acaba de ganar un libro. Aquí está. Ese librito. Aquí lo tenemos, el libro. Era como yo los vendía allá en mi editorial. Y está pues conectado. Entonces, muchísimas gracias porque se ha llevado un libro. Gracias por estar ahí pues en el programa. Y bueno, pues es tuyo. Tiene que venir aquí al canal Brisa TV a retirar su libro. Claro. Es Corbán. Ya tiene el número ahí, le agradecería. O también puede escribir también la página de Ricas Tardes con Berito, también la página, y directamente pues ya le podemos hacer la entrega de oficial de aquí del programa, y ¿no? Yo aquí en el canal. Y yo quisiera que cuando lea el libro se comunique conmigo para que me diga qué le pareció. Yo como toda mamá quiero saber siempre qué le parece mi hijo. ¿Qué le parece su libro, verdad? Sí. Ya, mi querida. Entonces, ha sido un gusto, le agradezco sin fin que me haya brindado la oportunidad de aquí, al señor Guter también, a Brisa TV, porque ya le digo, para mí tiene lindos recuerdos cuando yo participaba aquí con Banqui, siempre me ganaba la torta, los ramos de flores, me gané hasta una operación de nariz que no me hice. ¿Ah, serio? Sí. Los buenos premios que nunca pueden faltar. Sí, tenía muy buenos premios, así que agradezco los buenos recuerdos, la oportunidad y espero que no sea la última. Casa. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y espero que se hayan entretenido un poquito. Y si pueden leer mis obras, sería genial. Así es, mi querida Sherry. Mandrágora Sherry, pues, con sus libros, con sus novelas, pues ya saben, pueden, si usted aquí quiere adquirir alguna novela, pues usted debe hacer uso del número, ya, directamente. Y también, pues, en la página de Ricas Tardes con Berito también se pueden comunicar. Así que, mi gente, nosotros nos vamos al último corte comercial, pero ya volvemos con más.
Inicio de espacio publicitario. Visita el consultorio odontológico Bria Dental, donde te ofrece una amplia gama de tratamientos para la salud bucal. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a realizar las extracciones entre suelos molares, piezas superiores y las inferiores, sin ninguna complicación y sin dolor sobre todo. Vamos, acompáñame. Los mejores tratamientos en Bria Dental como ortodoncia, restauraciones y curaciones, extracciones de piezas dentales, blanqueamientos, diseños de sonrisa, endodoncia, carillas, coronas, prótesis en general y curaciones de caries. Los invitamos a todos a Bria Dental, donde queda ubicado justamente en el Cantón La Libertad, en la avenida 9 de Octubre, al frente del Sindicato de Choferes. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! ¿Y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No hay nada mejor. Oye, el encebollado, sí señor. ¿Quieres disfrutar de un rico encebollado bien servido? Entonces no lo pienses más. Visita Picantería Dieguito. El inconfundible sabor y la agradable atención con todo el sentimiento lojano en Picantería Dieguito. Estamos ubicados en José Luis Tamayo, Barrio Centenario, Avenida 59, Manzana 17, Diagonal Altía. Así que ya lo sabes, el inconfundible sabor y la mágica atención tiene nombre. Picantería Dieguito, el mejor encebollado de José Luis Tamayo. Y buen provecho. Ópticas Campaña. Ópticas Campaña ofrece a la comunidad en general atención a niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad con exámenes visuales computarizados a tan solo $1. Si requieres cambios de lunas, armazones, Ópticas Campaña te ofrece un súper descuento del 50% durante un año con la adquisición de la tarjeta Opticar a tan solo $3. No te olvides de aprovechar el 50% de descuento en lunas y armazones. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Contáctanos al 0988 14 08 46. Estamos ubicados en la avenida Quinta entre Guayaquil y Robles Bodero, porque tu salud visual para nosotros es importante. Ópticas Campaña. En Ecuador hay una amenaza para los niños y niñas, la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es un enemigo invisible, pero no invencible. Mamás, papás, abuelos, cuidadores. Prevenirla es tarea de todos. A la desnutrición le ganamos todos. Yo soy Máximo y aquí estoy. Fin de espacio publicitario.
estamos de vuelta y ya saben, mi gente, pues si quieren adquirir el número, vamos a ponerlo en pantallita de nuestra querida escritora, pues Mandrágora Sherry. Así que a ver si lo colocamos, mi querido Carlitos Coronel, ya lo tenemos ahí para que usted pueda escribirle si quiere saber de alguna novela. Están todas interesantes y el que yo me voy a leer es A mi edad. Así que mi gente, le damos las gracias a nuestros auspiciantes. Eagle Fit Gym, el mejor gimnasio en Santa Elena, ubicado atrás de Almacenes Tía, diagonal a los bomberos. Está aperturado de lunes a sábado desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y los días domingo de 8 a 1 de la tarde. Eagle Fit Gym, el mejor gimnasio por belleza, por salud. Y también si quieres tener una dentadura pues hermosa, tu imagen principal, visita Bria Dental, donde queda ubicado justamente en el Cantón La Libertad, en la avenida 9 de octubre, al frente del sindicato de choferes, donde podrás encontrar los mejores servicios para tu salud bucal. Encontrarás odontología general como implantes dental, ortodoncia, endodoncia, también diseños de sonrisa, periodoncia, prótesis dental y todos los tratamientos que tú puedas tener solamente para tu salud bucal. Así que mi querida gente, Bria Dental, el mejor odontólogo de nuestra provincia de Santa Elena, donde queda en La Libertad, en la avenida 9 de octubre, justamente al frente del sindicato de choferes, aperturado de lunes a sábado desde las 9:30 hasta las 6 de la tarde. También para la gente que le gusta divertirse, farrear, bailar y desestresarse, vaya a Medusa Party Discoteca, donde usted podrá disfrutar de los mejores shows, show de fuego, show de bailarina, también premios para elegir al mejor grupo y a todas las personas que quieran participar. Así que Medusa Party Discoteca, donde queda ubicado en el Cantón Santa Elena, al frente de Agripac, en el kilómetro 1. Y también podrás saborear tus rubias heladitas y todo tipo de bebida para que vayas a disfrutar con amigos, con la familia, con quien usted quiera. Aperturado desde las 9:30 de la noche hasta las 4 de la mañana, como escuchó, de 9:30 hasta las 4 de la mañana, Medusa Party Discoteca, la mejor disco en el Cantón Santa Elena. También para la gente que quiera también bailar también, y también las que quieran ir al baile bien vestido, vaya a Medusa BL Boutique, donde usted podrá encontrar todo tipo de outfit, solamente para la gente que le gusta andar bien elegante con ropa desde Barcelona, España, para matrimonio, bautismo, para todo tipo de evento, para ropa también para niñas, para niños y para los caballeros. Medusa BL Boutique te viste a la moda con ropa desde Barcelona, España. También a la gente que le gusta estar sobre todo con salud, pues ya llegó Celión a nuestra provincia de Santa Elena, DNA, donde usted podrá estar pero ya bien con la salud. ¿Por qué? Porque solamente vienen 4 presentaciones como Celery Bosch. ¿Qué significa Celery Bosch? Para la gente que le gusta hacer deporte, la gente que le gusta estar activa en el trabajo, para la gente que necesita estar bien en forma y sobre todo para esos trabajos que son un poquito más forzosos, está Celery Bosch. Tenemos también Munotix. Munotix también tenemos de Celión, para las personas también que quieran fortalecer el sistema inmunológico y también pues el colon. Aquí tenemos Munotix para toda la gente que quiere estar sobre todo con salud. Ya llegó aquí Celión a nuestro Ecuador y por ende en nuestra provincia de Santa Elena. Un producto nuevo, una empresa nueva aquí en el mercado y sobre todo pues ya tiene 5 mesecitos en el exterior. Así que ya tenemos en varios países. Y ya en Ecuador, como se los menciono, ya llegó aquí y lo tenemos aquí en nuestro programa. Así que mi gente, no se olvide que este día viernes vamos a tener un evento para que usted pueda saber un poquito más sobre esta gran empresa que tenemos aquí en nuestra provincia de Santa Elena. Celión ya llegó aquí solamente para tu salud y para tu economía. Si no tienes trabajo, comunícate conmigo y ya vas a saber toda la información. Así que mi gente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Soy Berito Lor, hasta el día de mañana. Una excelente tarde y esto fue Ricas Tardes con Berito. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Qué bonito.